Dale, genial. A ver, ahí está, me llegó la grabación. Bueno, buenas tardes. Como bien recién mencionaba Leandro, queremos agradecerles primero y principal a cada uno de los docentes que se sumaron a justamente a comentar sobre su espacio. Pero antes, bueno, quería en general como volver a recordar que esto de la jornada, agradecer la participación a cada uno en este caso no están, pero no importa, los moderadores y moderadoras, el compromiso de los expositores y expositoras. La verdad que la dinámica que se dio en cada una de las mesas estuvo muy buena, tanto en términos, digamos, de compromiso de lectura por parte de los moderadores, como de los intercambios que se dieron entre los participantes y los que se sumaron a cada mesa. Así que, bueno, por un lado eso. Y bueno, en relación, digamos, con justamente con esta idea de la jornada de que sea un espacio de intercambio para los estudiantes, para que puedan presentar sus proyectos, nos pareció que relevante justamente poder hacer o visibilizar los espacios que hay dentro de la unidad académica de investigación, y por eso era la invitación a cada uno de ustedes. Nos parece como relevante poder promover esos espacios que por ahí no están tan conocidos y que se puedan sumar más estudiantes y que sea parte también de su aprendizaje académico. Así que bueno, en principio, nada, para arrancar, digamos, teníamos pensadas unas preguntas. La idea era que cada uno de ustedes pueda comentar, digamos, sobre los objetivos de su área, en particular, en qué trabaja, y comenten brevemente. Después, por otro lado, como qué implican, digamos, en la investigación, digamos, qué implica en las ciencias sociales su área de investigación, por un lado, y después por qué son importantes para los estudiantes y cómo podrían, digamos, incorporarse, ¿no? Qué podrían, digamos, eh, qué podrían aportar o qué ustedes consideran que necesitan o, o cómo los invitarían a verse una propuesta, por así decirlo. Si quieren, arrancamos con Luciano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y por darme la palabra primero. Les agradezco esa ayuda con mis horarios medio complicados. Em, bueno, te agradezco la ayuda, pero no estaba listo. Estaba escuchando a usted y ahora me pasa a estar, pero voy a contestar. Muchas gracias por las preguntas también. Entonces, dos cosas voy a decir. Primero, un poco qué características tiene la investigación en el área de Estado, Administración Pública y Políticas Públicas, que es el área que coordino conjuntamente con el profesor Carlos Acuña, creada hace muy poquito como área, hace aproximadamente un año, un poco menos de un año. ¿De qué se trata la investigación que hacemos allí? Sí, que tiene de peculiar la investigación en esa área y luego alguna mención a los proyectos activos y cómo podrían sumarse los estudiantes, qué recomendaciones para eso. Lo que caracteriza a administración pública o políticas públicas como área de investigación, yo creería que son dos cosas fundamentalmente. Lo que la caracteriza respecto de el resto de la ciencia política, o sea, de las otras ramas de la ciencia política, que es una disciplina con muchas y diferentes especializaciones dependiendo de metodologías y ámbitos de investigación. ¿Ok? En el campo nuestro tampoco es, el campo del Estado y las políticas públicas tampoco es solamente un campo en donde se haga investigación de administración pública. Todos investigamos Estado y políticas públicas de diferentes maneras. Lo que nos caracteriza a nosotros, los que estamos en la administración y políticas públicas, cómo percibimos el fenómeno Estado y el fenómeno políticas públicas. Nosotros percibimos ese fenómeno siguiendo la antigua tradición de la administración pública como un organismo artificial, ¿no? La política pública es un organismo artificial, o como decimos nosotros muy a menudo, un artefacto. Un artefacto que fue creado para cumplir un propósito, independientemente de eh, los clivajes ideológicos o los conflictos de las arenas políticas en los cuales nace una política pública, ¿ok? Pero no independiente de los impactos y resultados que esa política pública tiene. El Estado, lo que pasa entre que se tomó una decisión y la decisión tuvo resultados e impactos, todo lo que está en el medio, para nosotros los que hacemos administración y políticas públicas no es una variable dependiente
del conflicto y de la ideología. Es un objeto en sí mismo, una variable independiente, digamos. Entonces, nuestra mirada se posa en el artefacto y trata de comprender de dónde viene, por qué tiene la forma que tiene, por qué está organizado de la manera que está organizado. Y esa mirada cruza, esto puede estar compartido con aquellos proyectos de investigación de la ciencia, del resto de la ciencia política, que también pone su mirada en el funcionamiento interno del Estado, pero esto no es muy común en la ciencia política. En la administración pública es nuestra mirada central. Nos metemos adentro de esto, que usamos la metáfora de la caja negra, porque es difícil de entrar, difícil de hacer investigación adentro, difícil de reconstruir datos, sobre todo en Argentina, que es un país con un Estado complicado, por diferentes razones, para investigar. Los clivajes políticos cruzan todo el tiempo en la investigación, los funcionarios son difíciles de aferrar, y mucho menos cuando uno tiene una agenda de investigación. La información es inestable, incompleta, inconfiable, uno debe triangularla una y otra vez. Estudiar el artefacto es bastante complicado, ¿no? Nosotros estudiamos el artefacto y ponemos la mirada en las características del funcionamiento del artefacto. Nos interesa saber lo que pasa ahí adentro y por qué pasa lo que pasa. De modo, para decirlo dramáticamente, de modo casi independiente a qué sea el artefacto. ¿Ok? No que no nos interese la diferencia que hay entre una política social universalista y otra focalizada, entre una política social estatizante y otra privatizante, o lo que fuera, todo eso nos parece muy importante, pero nuestra especialidad es investigar si, dado un cierto propósito de las autoridades políticas, ese propósito se puso en práctica o no, y de qué manera, a lo largo del proceso que los administradores llamamos la implementación. Entonces explicamos el impacto y los resultados que tiene una política, no solo por los deseos y los clivajes ideológicos o los conflictos políticos que están en el origen de la política, sino por el proceso mismo. Y esa es nuestra característica principal, nuestra locura viene de allí. Parte A. Parte B, esta investigación suele ser instrumental, no es una investigación de tipo puro, ¿no? ¿Recuerdan cuando Aristóteles diferenciaba entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico para pelearse con Platón? Bueno, nosotros somos conocimiento práctico. Es un conocimiento que se aplica. Y todos los investigadores, todos los investigadores del área de administración pública entran y salen de la práctica profesional todo el tiempo. Entonces su mirada es de adentro del artefacto. Y cuando decimos lo que opinamos del artefacto, estamos pensando en la instrumentalidad de lo que decimos, para qué sirve, cómo se lo puede apropiar el Estado en procesos de aprendizaje. Y a veces, ese es un problema que tenemos muchas veces en la investigación, es difícil trazar líneas rojas sobre cuáles son los pasos que podemos o no podemos dar, los abordajes que podemos o no podemos tener. Es muy interesante en general, pero es complicado. Eso es un poco lo que caracteriza la investigación en nuestro área. No tenemos todavía un registro, una lista de proyectos formalmente radicados en el área, supongo que en el futuro la habrá, por el momento ese no es el caso. Lo que hay es un conjunto de investigadores que participan activamente de las actividades que hace el área. Entonces los proyectos de los que participamos más comúnmente en el área, los proyectos activos que yo conozco mejor son, por ejemplo, el profesor Julián Bertranú, que enfoca procesos de política pública desde el punto de vista de la capacidad estatal, los proyectos de la profesora Ana Laura Rodríguez Gustá, que enfoca la política pública desde el punto de vista de las tensiones de género, los míos que enfocan desde el punto de vista del éxito y fracaso de los artefactos usados para resolver problemas. Hay un montón de personas que enfocan el artefacto y hacen investigación con eso. La mejor manera de conocernos es participar de las actividades mensuales o bimestrales que tenemos, en donde invitamos a nosotros mismos, exponemos nuestros proyectos o invitamos a gente que pone proyectos interesantes para nosotros, los discutimos, y la mejor manera de conocernos es participar de esas reuniones, que últimamente son en soporte virtual, familiarizarse con el proyecto y contactarse con los equipos de los proyectos vía Carlos o vía yo, con mucho gusto cuando quieran, utilizando nuestros correos electrónicos. Y una buena manera es entrar a charlar con el investigador, leer el material que ya
se publicó o que está en preparación, hacer preguntas, preguntar cómo fue la investigación, cómo fue la práctica de la investigación adentro del Estado, que tiene sus complicaciones especiales, el pasillo tiene sus complicaciones, todo eso es bastante interesante, si alguien nunca lo hizo, mirar al Estado de adentro y no darlo por supuesto. Es muy divertido. Bueno, no siempre, a veces es un poco triste, otras veces es un poco preocupante, en general es divertido. Cuando quieran, con muchísimo gusto, nos escriben, se anotan en la lista de invitados de las reuniones del área de administración y participan de ellas, y a través de esa lista se pueden poner en contacto con cualquiera de los equipos de investigación. Para nosotros sería una gran alegría, no es ninguna carga. Perdón, espero haber sido no muy largo. Muchas gracias, Rocío, por la invitación a hablar. Por favor, gracias Luciano, a vos. Y bueno, como bien mencionás, seguramente estemos difundiendo, que un poco es la idea a través de poder compartir este espacio con ustedes y que también puedan invitar a que se sumen más estudiantes. Bueno, ahora sí, Jackie, si te parece, ¿cómo estás? Bueno, Jackie, perdón, no los presenté como área. Luciano forma parte del área de Estado, Administración y Políticas Públicas. Ahora Jackie forma parte del área de política subnacional y relaciones intergubernamentales. Así que, Jackie, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Bueno, está buena las preguntas que nos hiciste, porque ordena un poquitito qué contarles. Yo empiezo contándoles que, si bien el área como tal se creó hace un año, porque fue parte de la idea del decano, digamos, armar áreas formalizadas, el grupo previo existe desde el año 2011. Así que ya tiene más de 10 años, y empezamos como un grupo de investigación con estudiantes de doctorado, que entre tanto ya son doctores, con financiamiento primero de distintos proyectos de la UNSAM y después de proyectos de la agencia, de PICT, y ahora también tenemos otros financiamientos para la investigación, como por ejemplo este proyecto que estamos llevando adelante con Asuntos del Sur, sobre la respuesta a la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el área? ¿Cuál es nuestro objetivo? El área de política subnacional y relaciones intergubernamentales lo que hace es ver cómo los procesos que normalmente estudiamos desde el nivel nacional se varían si los vemos desde una escala subnacional, ¿no? Como por ejemplo, si analizamos la democracia, y en vez de mirar solo desde el ámbito de lo nacional o el gobierno nacional, miramos qué ocurre en las provincias, en el caso de Argentina, o en los estados, en otros países, lo que vemos es algo quizá distinto, ¿no? Y nos muestra una variación mucho más grande y mucho más rica. Entonces, esta idea de bajar la escala de análisis y tratar de entender cómo los procesos, si los desagregamos y los vemos desde otro nivel, pueden mostrarnos una realidad muy distinta, nos sirve para analizar un montón de cosas distintas, ¿no? Por un lado, nos sirve para hacer política comparada subnacional dentro de un mismo país, o entre países también. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con 3 países federales de América Latina, Argentina, Brasil y México, y observando entonces lo que ocurre, no solo entre países, sino dentro de los países, y comparando, digamos, estados y provincias entre sí. Entonces hay un montón de procesos que podemos analizar de esta manera, y les doy algunos ejemplos de lo que trabajan algunos de los investigadores y estudiantes que son parte de este área, y que me da una alegría enorme porque hay un montón acá en este Zoom, así que diría que, y yo no tuve nada que ver con eso, que copamos un poquito el Zoom, pero bueno. Por ejemplo, uno puede ver la variación subnacional en la implementación de políticas públicas, como es el caso de lo que hizo Paola Tortellino en su tesina de grado, ¿no? Donde mira cómo varía la implementación de una política pública, que es la educación sexual integral, dentro de un mismo país. Uno puede ver cómo varía la democracia dentro de un mismo país, que es lo que yo estudio también, y cómo varían, por ejemplo, las élites políticas. Yo estoy estudiando las familias políticas a nivel subnacional, tanto en Argentina como en México y Brasil. Uno puede ver también las relaciones entre distintos niveles de gobierno, ¿sí? Lo que llamamos relaciones intergubernamentales, y cómo, digamos, estas negociaciones, conflictos y alianzas que se crean tienen incidencia sobre la política también.
Uno puede ver también cómo la respuesta a la pandemia, al COVID, varía a nivel subnacional. Y acá doy el ejemplo de, por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando junto con Asuntos del Sur, o de la tesina de grado de Rocío, que está acá dirigiendo esta sesión. Uno puede analizar, por ejemplo, temas ambientales, como lo que trabaja Lucas Figueroa, ¿no? Que están en dos áreas, ¿no? Y ver cómo una misma política ambiental varía a nivel subnacional y los resultados pueden ser distintos por distintos motivos. O podemos estudiar cómo varía la violencia estatal dentro de un mismo país, que es lo que estudia Iván, acá también, por distintos factores que pueden ser estructurales, pueden ser institucionales, pueden tener que ver con la historia, el contexto u otros motivos, o las capacidades estatales a nivel subnacional también, ¿no? Cómo varían. Podemos ver cómo las reformas políticas se dan de manera distinta también. Podemos ver también desde una perspectiva histórica las cuestiones que tienen que ver con el federalismo. Así que, como ven, son temas muy amplios los que uno puede estudiar de maneras diversas si pone la mirada en la escala subnacional, ¿no? Incluso creo que hay temas internacionales que se pueden ver, como la cooperación internacional desde las unidades subnacionales también, ¿no? Que es algo que Jimena Simpson en algún momento también trabajó. Entonces, bueno, ¿qué implica en las ciencias sociales esta área de investigación? Yo creo que implica que algunos procesos que nosotros tendemos como cientistas sociales a homogeneizar o a pensar según datos agregados, lo vemos de manera distinta si miramos esta variación subnacional. No sé, O'Donnell hace muchísimos años ya fue el primero, creo, en hacer ese llamado importante, al menos para el caso de América Latina, que decía que si nosotros mirábamos lo que era el desarrollo económico desde el nivel nacional, veíamos datos agregados que nos daban un promedio, pero que si nosotros mirábamos países donde existía un centro y una periferia, lo que veíamos eran procesos muy dispares, ¿no? Muy distintos. Y eso nos permitía entender algunos de los conflictos y de las tensiones que podían surgir dentro de un mismo país. Entonces, bueno, eso es lo que implica en las ciencias sociales esta área o esta mirada de la política subnacional y las relaciones intergubernamentales. Y también, saliendo un poco de lo que es más política subnacional y viendo relaciones intergubernamentales, me parece que es importante también pensar que todas las políticas públicas que se implementan en los países federales requieren de negociaciones, coaliciones, conversaciones y otros demás tipos entre distintos niveles de gobierno, ¿no? Y que a veces eso puede generar tensiones o puede facilitar las cosas, pero que en todo caso es algo que debemos investigar para ver cómo, digamos, los mismos procesos o cómo incluso el Estado tiene múltiples caras en sus distintos niveles de gobierno o de operación, ¿no? Entonces, la última pregunta que nos hacía Rocío era ¿qué podrían aportar al área de política subnacional y relaciones intergubernamentales los estudiantes? Y bueno, ahí casi Rocío te diría que vos y Paola podrían responder, ¿no? Pero lo puedo contar un poco. En nuestro caso, o sea, los estudiantes de grado se han ido incorporando de diversas maneras. En primer lugar, a través de las tesinas, ¿no? Cuando algunos de los investigadores que estamos en el área dirigimos una tesina, se incorporan al equipo, al grupo y al área, ahora que existimos como área institucionalizada. Otra forma de incorporación también son las adscripciones, ¿no? Desde que existe el programa de adscripción que lleva adelante la Secretaría de Extensión, bueno, nosotros abrimos espacios ahí para adscriptos en investigación, y esa es otra forma de participar, y de esa manera participan en los proyectos que nosotros llevamos adelante. Y también, bueno, hemos tenido no solo estudiantes de grado, sino que en realidad los primeros a incorporarse fueron estudiantes de posgrado, de doctorado, ¿no? Que también entraron de la misma manera, porque les dirigíamos las tesis, y entonces se incorporaron al grupo y empezaron a participar de los PICTs, o de los proyectos financiados por la UNSAM, o en este caso de proyectos que tenemos con Asuntos del Sur, ¿no? Y después, para contarles un poquito más de cómo funciona el área, nosotros lo que hacemos es, además de que cada uno lleva adelante sus propios proyectos de investigación dentro del área, en los distintos niveles en los que están, ya sea los profesores, los estudiantes de doctorado, los estudiantes de maestría o los estudiantes de grado, nosotros hacemos seminarios mensuales, donde lo que hacemos es discutir trabajos en progreso, ¿no? Entonces, esos trabajos pueden ser de todo tipo, desde un proyecto de
de tesis o de tesina, que está en una etapa muy incipiente, hasta un paper o un artículo que está a punto de ser publicado, ¿no? Pasando por tesinas de grado completas, como la última vez que Paola presentó la suya, o también capítulos de tesis de doctorado, como hicimos en el caso de Lucas Figueroa, que también lo discutimos. Bueno, yo creo que todos los que estamos en el área, lo que hacemos es, antes de mandar algo a publicar, quizás lo sometemos a estos seminarios de discusión. Y lo que es lindo de los seminarios es que todos discutimos y aportamos ahí, ¿no? No es que hablamos los profesores nada más, sino que los estudiantes también aportan, y lo que hacemos es que siempre hay una persona que toma el compromiso de leer en profundidad, o sea, todos leemos lo que se discute, pero siempre hay una persona que toma el compromiso de presentar ese texto, el texto de algún compañero o compañera, ¿no? Y de contar de qué se trata. Entonces, eso a mí me parece que es un ejercicio muy lindo, y que es muy importante también, ¿no? Aprender a leer a los demás, y a comentar a los demás, y siempre hacerlo tratando de entender el lugar desde el cual el otro escribe, ¿no? No tratando de pensar qué es lo que nosotros escribiríamos o diríamos si tuviéramos que escribir ese mismo paper o esa misma tesina o esa misma tesis, sino pensar qué es lo que estaba tratando de hacer la otra persona y cómo podemos nosotros aportar para el trabajo de esa persona. Así que bueno, no sé si me olvidé de alguna cosa del área, si no Iván o alguien me puede recordar si me olvidé algo, pero creo que eso era todo. Nosotros pueden ver nuestra página y nuestro correo electrónico en la página de la Escuela de Política y Gobierno. Hay una pestaña que dice áreas y centros, y ahí van a encontrar todas las áreas y los centros que tiene la escuela, y pueden buscar información, y a quienes les interese sumarse a los seminarios o a las actividades, nos escribe, y nosotros inmediatamente nos sumamos al mailing y los invitamos a participar. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por organizar este panel de cierre, y bueno, los esperamos y las esperamos a todos. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias. No te olvidaste de nada, me parece. Muchas gracias, Luciano, por sumarte, y no te preocupes, te mandamos un saludo grande. Bueno, ahora le paso la palabra, que la tengo acá en pantalla, a María Laura Tajina. Ella forma parte del área de comportamiento político en institución, así que bienvenida y muchas gracias por participar. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Bueno, y el área que estoy coordinando y que vengo a presentarles hoy es el área de comportamiento político e instituciones. Esta área, en el momento, bueno, de ser constituida, fijó 3 núcleos temáticos en función de cuáles eran las áreas de especialización y los intereses de investigación de los investigadores e investigadoras que las integramos. Y esos 3 núcleos temáticos son, por un lado, elecciones y partidos, por el otro, ciudadanía y participación, y en tercer lugar, presidentes y congresos. Me gustaría mencionarles quiénes son los investigadores e investigadoras que la integran, y que ustedes rápidamente los van a poder conectar con estos 3 núcleos temáticos que les presentaba recién. Ellos son, por un lado, Rocío Annunziata, por otro lado, Alejandro Abenburg, junto con ellos Gabriela de la Mata. También nos acompaña Alicia Licidini, Mario Navarro, Juan Negri y Carlos Bareto. Esos son los investigadores que al día de hoy integramos esta área, y que por supuesto está abierta a todos los demás que quisieran sumarse. Y además hay investigadores e investigadoras asociados externos a la escuela. Son en total 12, no se los voy a leer para no agobiarlos, pero son 12 investigadores de 12 universidades diferentes, tanto de América Latina como de Europa y Estados Unidos. Con cada uno de ellos y ellas, nosotros los investigadores de la escuela ya teníamos vínculos preexistentes por haber publicado en conjunto, por estar llevando adelante proyectos de investigación, y por eso entonces los invitamos a participar en este carácter.
Y también, bueno, en el área están participando 4 estudiantes de doctorado y 5 alumnos estudiantes de grado. Entonces, esa es la composición. Cuando yo pensaba un poquito cómo compartirles y darles a conocer de qué se ocupa esta área, un poco a partir de la pregunta que nos formuló Leandro y a la que sumo las que ahora nos hizo Rocío, él nos decía, traten de pensar y de comunicar cuáles han sido como los aportes centrales de esta área, ¿sí?, a la investigación en ciencia política. Y a mí, digamos, lo que se me ocurrió es, de alguna manera, tratar de identificar, pensando que íbamos a estar justamente conversando con estudiantes avanzados que ya están terminando, tratar de identificar a los politólogos y las politólogas del siglo XX que hicieron aportes sustantivos a la disciplina en cada uno de los núcleos temáticos de esas áreas. De modo que esto los ayude y las ayude, digamos, a armar un poco el mapa, ¿no?, en la cabeza de cuáles son los temas que abordamos. Y sobre esto lo que le voy a pedir es disculpas a mis colegas, digamos, porque bueno, voy a mencionar cosas que ellos ya saben, pero bueno, espero que me tengan paciencia, ¿no? Entonces les decía, uno de los núcleos temáticos de nuestra área es elecciones y partidos políticos. Entonces, ambas, bueno, son como subáreas de estudios tan antiguas como la ciencia política misma, ¿no? Y en estas subáreas de estudios se inscriben, por ejemplo, los trabajos de Guillermo O'Donnell cuando construye el concepto de accountability vertical para hablar de las elecciones como herramientas de control de los gobernantes, de la mano de todos sus estudios sobre democracia. También se incluyen o se inscriben los trabajos, por ejemplo, de Giovanni Sartori cuando clasifica los sistemas de partidos, los trabajos de Maurice Duverger, con sus leyes sobre los sistemas electorales y los sistemas de partidos, las investigaciones de Martin Lipset y Stein Rokkan sobre el origen de los partidos políticos y su teoría de los clivajes, todas las teorías sobre el comportamiento electoral, desde Paul Lasserfield llegando a Anthony Downs, los trabajos de Susan Stokes sobre voto y clientelismo, y los trabajos de Manuel Alcántara Sáez sobre elecciones y partidos en América Latina. Claro, no estoy siendo exhaustiva, no podría hacerlo, tendría que ser un seminario, pero por lo menos estoy nombrando, digamos, a esos que no podemos dejar de conocer, y que si alguno de los que está escuchando no ubica, tiene que anotar, ¿no? Y decir, tengo que ver, porque son digamos, son los infaltables en nuestra disciplina, en esta área temática, ¿no? Por supuesto que hay muchos otros. Les decía, el otro núcleo de temas de investigación que abordamos son los de ciudadanía y participación, ¿sí? Y entonces este campo comprende sobre todo los estudios de participación política, tanto convencional como no convencional, lo cual incluye entonces los estudios sobre acción colectiva y movimientos sociales. Y entonces, por ejemplo, en esta subárea se inscriben los aportes de Gabriel Atmund y Sidney Verba, con sus estudios sobre cultura política, los trabajos de Mancur Olson y Sidney Tarrow cuando procuran explicar por qué se mueve la gente, por qué la gente participa, los trabajos de, por ejemplo, Donatella de la Porta, también en ese sentido, y también los estudios sobre opinión pública, entre los cuales, de nuevo, tenemos que volver a nombrar a Paul Lasserfield, y también, se me ocurre, Benjamin Page y Robert Shapiro, ¿no? Vuelvo a decir, estoy pensando en los principales aportes politológicos sobre esta materia en el siglo XX, ¿sí? Alguno nació antes del siglo XX, Lasserfield nació antes, pero sus trabajos son del siglo XX y son como los infaltables de esta área, que de alguna manera nos muestran, nos ponen delante de la mirada cuáles temas, de qué nos ocupamos los que trabajamos en este espacio. Y por último les decía, hay un tercer núcleo temático que es presidentes y congresos. Y estamos esperando que se sume a la escuela algún investigador o investigadora que trabaje sobre poder judicial, ¿sí? O que sea, digamos, como su principal foco de investigación, porque acá estaría faltando también, ¿no? Para tener los 3 poderes del Estado, ¿no? Pero bueno, claramente este campo constituye como el núcleo central de los estudios sobre instituciones políticas. Entonces,
todos los trabajos sobre presidencialismo, gabinetes de ministros, relaciones ejecutivo-legislativo, funcionamiento del poder legislativo, comisiones legislativas, están incluidas de este subcampo temático. Y aquí, no sé, se me ocurre mencionar, por mencionar dos, por ejemplo, a Juan Linz, en sus estudios sobre el funcionamiento de los presidencialismos en comparación con los parlamentarismos, o los estudios de John Kerry sobre el poder legislativo y también sobre las virtudes de los presidencialismos y el parlamentarismo. Entonces, esta, digamos, como una breve presentación, ¿no?, de quiénes son los referentes de estos temas de los que nosotros nos ocupamos en el área. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en el área durante este tiempo? Bueno, justo, digamos, nos agarró la pandemia y se nos ocurrió que una forma de mantenernos activos era generar actividades virtuales donde de paso podríamos traer los aportes de colegas que estaban en el exterior y que no tenían posibilidades de viajar, ¿no? Entonces, bueno, durante el año 2020 hicimos un webinario en ese sentido, y ahora, el 8 de noviembre, vamos a hacer otro que lo vamos a anunciar próximamente, organizado en forma conjunta con el Instituto de Investigaciones de nuestra escuela, y que va a tener por conferencista al profesor Mariano Torcal, que es uno de los investigadores asociados del área. Él es de la Universidad Pompeu Fabra, y nos va a hablar sobre el tema de polarización política, presentando por primera vez los resultados de un estudio comparado de 5 países sobre polarización política y afectiva. Así que bueno, ya les vamos a hacer llegar la invitación, pero en principio agenden que va a ser el día 8 de noviembre a las 4 de la tarde. Quienes estén interesados e interesadas en sumarse, no tienen más que hacerme llegar su dirección de mail e inmediatamente los podemos incorporar a el intercambio de correos interno que tenemos adentro del área, con justamente la dirección que tenemos de mail de comportamiento de instituciones@unsam, de modo que ustedes, bueno, un poco empiecen como a familiarizarse, a participar, digamos, de nuestros intercambios y reuniones, y lo mismo, a partir de ahí, conocer los trabajos de investigación que cada uno de nosotros estamos llevando adelante. Pueden acercarse a estos profesores, investigadores que yo les mencioné al principio, y yo a la vez me ofrezco como facilitadora también de puente con cada uno de ellos y ellas, para que en la medida de sus intereses puedan sumarse a lo que estamos llevando ya adelante. No sé, Rocío, si me está quedando alguna cosa por responder de lo que planteaste. No, quedó muy claro. Muchas gracias. Buenísimo. Después, bueno, gracias a seguramente, ustedes por el espacio. No, por favor. Seguramente después, nada, hagamos una recolección de esta información para que los que quieran se puedan contactar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora para seguir, quería invitar a Lucas Cristel, que es investigador del área de ambiente, área de política y ambiente. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Es una gran alegría ver cómo nuestros estudiantes se organizan y toman la iniciativa, ¿no? También gestionan sus propios intereses de investigación, y también es una alegría poder acompañarles en ese sentido. Yo estoy hablando en representación del área de ambiente y política de nuestra querida escuela. Este año es un año particular en el sentido de que cumplimos 10 años. Iniciamos en el 2011 como Grupo Ambiente y Política, y luego con la reestructuración en la escuela somos el área de Ambiente y Política. Bueno, y brevemente entonces quiero presentar algunas cuestiones que nos caracterizan, y luego tratar de invitarles o transmitirles en qué sentido ustedes pueden, o quienes estén interesados, sumarse, ¿no? En ese sentido. Lo primero que quiero decir y enfatizar, y ahí, perdón Lucas, pero te voy a utilizar de bello ejemplo, ¿no? Que yo entiendo y creo que es un hermoso lugar para formarse, ¿no? Y también de crecimiento
académico y personal, ¿no? En el caso de Lucas, él transcurrió en el marco del área de ambiente y política su formación de grado, su formación de maestría, y está pronto a concluir también su formación de doctorado. Y eso es realmente, creo que es muy destacable, y Lucas es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas otras personas que han transitado ese tipo de espacio, y un poco en la línea de lo que marcaba Jackie, ¿no? De las posibilidades que tenemos para acompañar esos procesos en una manera muy, muy colaborativa y colectiva. Entonces, brevemente, y aún a riesgo de ser sumamente esquemático, creo que hay como una gran pregunta que engloba la mayor parte o gran parte, ¿no? de nuestras investigaciones, que tiene que ver con el avance dispar de las políticas ambientales en Argentina, y cuáles son los motivos que explican, digamos, esta variación, tanto en términos de avances de políticas ambientales o tanto en términos de bloqueos, ¿no? de este tipo de iniciativas, ¿no? Y entonces, en ese marco, como esta gran pregunta disparadora, hay una serie de áreas específicas, ¿no? vinculadas a las cuestiones forestales, ¿no? deforestación, modelos de transición agroecológica, utilización de agroquímicos, participación política de sectores populares en entornos ambientalmente degradados. Hay mucho trabajo también sobre gestión de residuos sólidos urbanos, sobre todo, ¿no? en la zona de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero también con vínculos con otros espacios de la Argentina, temas de minería, de fracking, extracción de litio, y de nuevo, aún a riesgo de resumir, entendemos también, varios de nosotros trabajamos desde la perspectiva de las coaliciones ambientales, ¿no? Es decir, que entendemos que el avance o el bloqueo de alguna política ambiental en particular se relaciona con una serie de características asociadas a las dinámicas de las coaliciones políticas. Y para caracterizar esas coaliciones políticas, discutimos y dialogamos con muchas de las cosas que los colegas que me antecedieron también presentaron, ¿no? Es decir, las características del Estado, tanto en sus términos de capacidades administrativas o capacidades burocráticas, pero también las características de los sistemas políticos, la cuestión de la escala, ¿no? Lo subnacional, por qué países, por qué provincias que están sujetas a una misma ley de presupuestos mínimos de nivel nacional implementan, ¿no? la política, por ejemplo, de deforestación de glaciares con distintas ambiciones protectivas o más productivistas. Y también entramos a pensar cómo las estructuras económicas de esos espacios subnacionales son parte de la consolidación y conformación de esas coaliciones en disputa. Entonces, aquí, muy, muy brevemente, y como siempre dije, ¿no? digamos, aún a riesgo de esquematizar, creo que mostramos, digamos, cómo se pueden vincular los trabajos del área con varias de las otras líneas de trabajo y de investigación de la escuela, ¿no? Y después hay otra cuestión que me parece que también es interesante remarcar, y esto también lo voy a tratar de vincular con hacer pública y extensiva la invitación, ¿no? a quienes están en su etapa de formación, de acercarse al estudio de las políticas ambientales en función de dos cuestiones, ¿no? Uno que tiene que ver con un elemento muy particular del estudio de las políticas ambientales, que tiene que ver con la multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad, ¿no? Y eso me parece que el área de ambiente, la especificidad del ambiente, nos obliga en el buen sentido a establecer diálogos más allá de la escuela, ¿no? Al exterior de la universidad, pero también, por ejemplo, con todos los trabajos que tenemos en vinculación, por ejemplo, con el Instituto de Ingeniería Ambiental, con la Escuela de Humanidades, con IDAES, ¿no? En ese sentido me parece que ambiente es un área que fácilmente nos tiende vínculos más allá de la especificidad de la ciencia política. Y por otro lado, creo que también es importante pensar que la cuestión ambiental, climática, la movilización joven también le da una centralidad
tremenda, ¿no? Un cierto clima de época que está creciendo alrededor de las disputas en torno al ambiente, ¿no? y las políticas de protección, ¿no? Muy asociadas también a esa participación activa de ciertos sectores que están exigiendo voz. Bueno, y finalmente, para caracterizar algunas cuestiones del área, ¿no? En estos 10 años, actualmente somos 19 personas, tuvimos 16 proyectos de investigación, 244 publicaciones de todo índole y factor, 53 tesis defendidas al interior, ¿no? del crecimiento progresivo del área, 7 diplomaturas en las cuales participamos activamente como área en la formulación y gestión de esos programas, y 5 proyectos de extensión. También tenemos la dinámica de discusión interna, donde se pueden acercar, de hecho hay varias personas de grado que están haciendo sus tesinas, sus trabajos finales de licenciatura, estudiantes de maestría, de doctorado, como dijimos, becarios CONICET, becarios de otras agencias, personas que se incorporan a través de las adscripciones o de algún proyecto particular, como puede ser, por ejemplo, un TIC. Desarrollo de webinars, ¿no? Tenemos los círculos de estudio, que en la cual también Lucas Figueroa tiene un rol muy preponderante, ¿no? De vínculo específico, sobre todo con los actores de grado. Es decir, es un espacio que está creciendo, se está consolidando aún, pero que siempre ha tenido esa política, ese espíritu ¿no? de diálogo y de puertas abiertas hacia no solo la comunidad de la escuela, sino también apuntamos a poder incorporar o estar en contacto y en diálogo con otras unidades académicas de la UNSAM. Así que en ese sentido también les invito a que revisen si quieren la página. Tenemos una página específica que quedó en el dominio como GAP EPIG, quedó el ex nombre de Grupo de Ambiente y Política, pero si ponen gapepig.com.ar lo pueden encontrar, donde están subidas notas, boletines, publicaciones de quienes integramos el espacio. Y bueno, que se animen a escribirnos o ojalá que nos puedan interceptar prontamente en los pasillos también para autoinvitarse, serán más que bienvenidos. Pero también, de nuevo, es un espacio para quienes están interesados donde pueden encontrar realmente un muy buen recibimiento y también ese acompañamiento, ¿no? a lo largo de su formación profesional. Así que, de nuevo, agradezco la invitación y quedamos más que a disposición. Muchas gracias, Lucas. Y yo acá voy a tomar el atrevimiento de hacer un comentario con respecto a lo que mencionabas de que justamente son espacios de aprendizaje, y en lo personal voy a destacar que digamos, mi transición en particular en el área subnacional, digamos, ha aportado no solo como en términos de investigación, sino también, digamos, en términos de aprendizaje general y poder participar en esos espacios, animarme también, porque a veces como estudiante también atravesamos como ciertos miedos e inseguridades, y está bueno también animarse a sumarse a esos espacios que son súper enriquecedores en términos académicos, así que disculpen que haga ese comentario, pero me pareció que venía el caso. Bueno, ahora quería invitarla a Sol. Sol participa del área de medios, discursos y políticas, así que Sol, te paso la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por convocarnos, muy linda esta oportunidad para contarles lo que hacemos los profes y estudiantes en las áreas. Yo les cuento que el área de medios, discursos y política es muy nueva, a diferencia de otras que estuvieron presentándose antes. La nuestra tiene pocos años, es de reciente formación, pero surgió a partir de una serie de trabajos conjuntos que venimos realizando con Lucía Vincent, que es la directora del área, y con Iván Juliáquer, y también a partir de trabajos con tesistas de grado y bueno, de posgrado, digamos, ¿no? Y después también a partir de la convergencia de los temas de investigación de cada uno de los miembros.
Entonces, esto es algo bastante incipiente, pero que tiene una actividad bastante activa, de hecho, bastante marcada, porque durante la pandemia pudimos reunirnos mucho y junto con los adscriptos que participan del proyecto que estamos llevando adelante ahora, trabajar de manera bastante activa, la verdad. Fue un año y medio muy productivo. Antes de contarles lo que hacemos con los adscriptos, les adscriptes, les quiero comentar un poco, bueno, cuáles son nuestros temas, ¿no?, de investigación. Digamos, fundamentalmente nos reúne en el área los intereses de los, digamos, investigadores que la fundamos, digamos, que son Lucía, Iván y yo, y que tienen que ver con las relaciones entre política, como su nombre lo indica, discursos y medios. Entonces, en nuestras investigaciones particulares e individuales, en CONICET y como investigadores, cada uno de nosotros trabaja en ese vínculo, ¿no? O sea, tenemos el caso, bueno, de Iván, que trabaja políticas de medios y la relación de los medios con la política como actores políticos. El caso de Lucía, que trabaja los modos en que la política se vincula con los medios de comunicación, y en mi caso, que tengo una mirada más desde el discurso, trabajo sobre el discurso de los medios y el discurso de los políticos sobre los medios, ¿no? En definitiva, bueno, esa es como la gran área. En particular, nuestro proyecto actual, que es lo que nos tiene, digamos, nos convoca en principio en este momento, tiene que ver con los discursos de los medios y de los políticos sobre la pandemia en relación con la polarización política. Entonces estamos trabajando a través de, bueno, una metodología que para los más grandes es novedosa, pero que los adscriptos nos están enseñando, de hecho, con una masa muy grande de tweets que ellos están procesando a través de R, cosa que para nosotros es novedoso, y venimos teniendo incluso como, bueno, sesiones en que nos enseñan los estudiantes cómo trabajar con este programa. Que, bueno, a través de ese programa estamos procesando tweets de políticos, oficialistas, opositores y de medios de comunicación en 5 países de América Latina, para ver cuál fue el tratamiento de algunos temas o tópicos clave durante la pandemia: vacunación, cuarentenas, bueno, democracia, autoritarismo. En definitiva, queremos ver cuál fue el estado de la conversación pública, digamos, durante la pandemia en esos 5 países, que son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia, si no me equivoco, en esos 3 actores políticos. Y bueno, a partir de eso tenemos, bueno, varios trabajos ya en curso, colectivos, individuales. Los adscriptos han avanzado mucho bueno, algunos de ellos hacen sus tesis sobre estos temas, entonces avanzan con sus tesinas por este lado, y también vamos a participar en una mesa en el Congreso de Democracia, ahora en Rosario, donde vamos a llevar distintos trabajos relacionados con este proyecto. Y bueno, presentamos un PICT además, es decir, esto es un área que está en proceso de construirse y de consolidarse, está abierta, por supuesto, para cualquier estudiante tesista que esté interesado en estos temas, que nos parece que son temas relevantes para la escuela, y de hecho nos pasa mucho de tener tesistas que trabajan estas cuestiones, y sería bueno que puedan participar para también formar parte de las discusiones más teóricas y más conceptuales, que también tenemos, porque tenemos reuniones cada 15 días en este momento, porque estamos preparando lo de Rosario, en las cuales trabajamos a veces más lo metodológico, otras veces más lo conceptual, y bueno, esperamos en el futuro poder seguir avanzando con lecturas y con las lecturas de los trabajos propios y de los demás, ¿no? Como decía Jackie, que me pareció muy, muy interesante. Es una dinámica muy,
muy rica, sobre todo para quien está escribiendo tesis, poder en un grupo poder traer los trabajos en curso, ¿no? Bueno, de manera que este grupo, que es de reciente formación, de todas formas tiene sus antecedentes, porque Iván y Lucía habían tenido ya un PRI hace 2 años, y Lucía y yo tuvimos otro PRI, es decir, venimos teniendo trabajos colaborativos hace ya varios años, y por suerte se pudieron consolidar ahora en el área, de la cual participan también otros investigadores de la escuela, Rocío Nunziata, por ejemplo, y en relación con otros grupos de investigación, por ejemplo, del IDAES, o de otras unidades académicas y otras universidades nacionales e internacionales. Bueno, esto es lo que estamos haciendo por el momento. Los invitamos a nuestro grupo de discusión, los que quieran hacer adscripciones o los que quieran hacer sus tesis en relación a los problemas de los medios, discursos y política, y pueden hacerlo escribiéndonos a cualquiera de los que formamos parte del grupo, o bueno, directamente a la dirección que figura en la página. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sol, por los comentarios y por la invitación. Y bueno, ahora voy a invitar a Pablo Ortenberg. Pablo forma parte del Centro de Estudios de Historia Política, así que bienvenido, Pablo. Te paso la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Gracias, Rocío, por la presentación y la invitación para comunicarme con los estudiantes de la escuela y contarles un poquito en unos minutitos de qué se trata el área, que más que un área, bueno, es un centro, ¿no?, que dirijo desde hace 2 años. Es el Centro de Estudios de Historia Política. El Centro de Estudios de Historia Política, el CEP, se creó en 2004, lo creó el historiador Luis Alberto Romero, luego pasó la dirección a manos de Privitelio, y en 2014, 2015 se cerró y se reabrió con la asunción de Leandro Lozada, el ingreso de Leandro Lozada, ¿no?, a la Escuela de Política y Gobierno, o sea, hace más o menos 6 años, con nuevos integrantes, ¿no? Actualmente somos 13 integrantes, fue creciendo en estos 6 años. Yo, digamos, asumí la dirección hace 2 años, y bueno, desde que asumió Leandro, digamos, hay un crecimiento del centro en cantidad de integrantes, y un intenso trabajo constante en organización de jornadas públicas, donde los estudiantes están permanentemente invitados, ¿no?, a asistir sobre diferentes temas que los miembros del CEP proponemos y organizamos, junto con otras unidades dentro de UNSAM, como el IDAES, la Escuela de Humanidades, o áreas, los colegas que hablaron recién, y también universidades de otros países, ¿no? Ahora voy a volver sobre eso en un momento. Muchos de los 13, digamos, integrantes del CEP, somos investigadores y hay también profesores de la Escuela de Política y Gobierno, seguramente nos conocen. Damos historia general, historia latinoamericana, historia argentina. Y el eje del centro, digamos, es la historia política en los siglos XIX y XX, argentina y latinoamericana. Y cuando digo historia política, se puede combinar, articular con historia cultural, de acuerdo a la investigación de cada historiador, historiadora, historia social, historia cultural, historia económica, articulada con la historia política. Y bueno, es un trabajo que, a ver, nosotros invitamos a los estudiantes interesados en hacer investigación histórica, que se acerquen al CEP, y que, de acuerdo a los temas que
que estamos trabajando, y quiero contarles más o menos cuáles son esos temas, ¿no? Esos campos más temáticos, amplios. Por ejemplo, bueno, Leandro Lozada, María Politzer trabajan en Historia de las Ideas Políticas. Leandro también tiene una trayectoria en el estudio en Historia Social de las élites en Argentina en el cambio de siglo, del 19 al 20. Hace poquito discutimos su último libro sobre las recepciones de Maquiavelo en Argentina, los usos del pensamiento de Maquiavelo en diferentes intelectuales, políticos, pensadores, ensayistas argentinos, desde mediados del siglo XIX hasta primeras décadas del XX. Juan Bonome se especializa en historia política y prensa y medios, y ahí hay puentes con el área de Sol, ¿no? Y de hecho, ahora dentro de unas semanas, creo que ya está circulando el flyer, Juan organizó una jornada internacional en 2 días sobre la historia del periodismo en América Latina, ¿sí? En Argentina, Brasil y México, toman. Y repito lo que dijo Sol, ¿no? La prensa como un actor social y político importantísimo en la construcción de sentidos en Argentina y bueno, en cualquier país, ¿no es cierto? En realidad podemos remontarnos más atrás del siglo XIX, por supuesto, pero sobre todo, bueno, Juan trabaja fines del XIX, comienzo del XX también. Agustina Reyes se especializó en historia económica, entonces vincula la historia económica a la historia política y las relaciones internacionales en Sudamérica, ¿sí? Agustina también creo que está dando clases en relaciones internacionales, o está cerca también a esa área. María Galván, historia política de la derecha, del pensamiento de derecha en Argentina, mediados del siglo XX. Bueno, Sol también forma parte, que bueno, ella se dedica a comunicación política, y Rocío Anunciata también forma parte del CEP y estudia, digamos, investiga la teoría política. Ellas están más cercanas a los estudios del tiempo presente, ¿no es cierto? Pero seguramente incluyen la perspectiva histórica de sus investigaciones. Luego Nerina Visakowski, que se especializó en historia de la educación. Cecilia Lemandi hace una historia social, también en el cambio de siglo. Ven que muchos estudiamos el cambio de siglo del 19 al 20, ¿no? Bueno, Cecilia Lemandi, desde la historia política articulada con la historia social, ella publicó un libro muy bueno sobre, estudia la servidumbre doméstica en la Buenos Aires del cambio de siglo, ¿no es cierto? Desde la historia social. Brenda Rupert se incorporó este año, hace historia del maoísmo en Argentina y en América Latina. Florencia Calzón Flores hace una historia cultural y política, los consumos culturales en la década del 30, el cine, 30, 40, ¿no? Marian González se incorporó también este año, estudia los usos políticos de la calle, ¿no? Del espacio público en la década del 40. Ven cómo la historia política se puede articular con otros tipos de historia, digamos, historia cultural, historia económica, historia diplomática, historia social, y el abanico de temas es muy amplio, ¿no es cierto? Bueno, para terminar, digamos, yo me dedico también a la historia política articulada con la historia cultural para estudiar los rituales políticos en América Latina y en el periodo de la independencia, y en los últimos años estoy trabajando el periodo de 1910-1920, durante los festejos de los centenarios patrios, y estudio las circulaciones de intelectuales, de artistas, de deportistas, de periodistas latinoamericanos que van como embajadores culturales al centenario de otro país sudamericano, latinoamericano, y digamos, tienen discursos de identidades políticas nacionalistas, combinados a veces con discursos panamericanistas, iberoamericanistas, en fin. En fin, todos estamos trabajando con perspectivas historiográficas actuales, renovadas,
muchos hacemos actualmente las historias conectadas, que se llaman, o historias cruzadas, circulaciones, para romper lo que se llama el nacionalismo metodológico o los estudios dedicados a un solo país, ¿no? Y verlos más bien en procesos más amplios, siguiendo itinerarios que transgreden que van más allá de las fronteras nacionales, ¿no es cierto? Incluso para fortalecerlas, ¿no? A veces esas circulaciones de un centenario a otro también pueden fortalecer, esos contactos pueden fortalecer las propias identidades nacionales. Es un momento de definición de esas identidades a comienzos del siglo XX, muy, muy importante, ¿no? Y en ese sentido, esa mirada, digamos, transnacional, se combina, tiene su eco en la preocupación que tenemos desde hace unos años de mantener siempre y ampliar cada vez más la internacionalización del CEP, ¿no? Todos, casi siempre las actividades que hacemos, tenemos invitados de otras universidades de otros países latinoamericanos, de hecho hay miembros asociados al CEP, investigadores asociados de otros países, de otras universidades de otros países, y cuidamos mucho de esos puentes y tratamos de mantenerlos y ampliarlos. Bueno, de hecho, yo ahora estoy en este momento en París haciendo una estadía de 2 meses como investigador invitado del Instituto de Altos Estudios de América Latina, y las jornadas que, bueno, pronto estoy organizando unas jornadas que los invito, si les interesa, sobre deporte de la década del 20 y la dimensión internacional, donde participan también colegas extranjeros. Y otro aspecto muy importante del CEP, digamos, para que no parezca que el CEP digamos, nuclea solo historiadores, historiadores, como si fuera una irreductible aldea gala que resiste. No es para nada así, justamente por primero, estas dimensiones de la historia política vinculadas con otras perspectivas, y esto de ir más allá de las fronteras nacionales, la dimensión internacional también de nosotros mismos como investigadores, y sobre todo la interdisciplina que fomentamos, y muchos de nosotras, en la carrera de grado no hicimos historia, yo hice antropología en grado, hay colegas que hicieron sociología o comunicación social, ¿no es cierto? Y que después, bueno, nos doctoramos en historia con investigaciones históricas. Así que, bueno, por eso no teman acercarse a la oficina del CEP, que tiene su oficina, y si les interesa trabajar hacer una investigación histórica, no hace falta que tenga la etiqueta, ¿no?, disciplinaria, de historiador, pero digamos, con el hecho de acercarse, nosotros con todo gusto estamos dispuestos a dirigir tesis, orientarlos metodológicamente, porque, bueno, saben que en la investigación histórica es clave el trabajo con las fuentes. Bien, de diferentes modos estamos disponibles para orientarlos y guiarlos en algún tema que les parezca interesante a ustedes investigar, que tenga que ver con estos ejes, ¿no es cierto?, que acabo de decir. Y para terminar, por ejemplo, las jornadas y simposios que organizamos anualmente, bueno, las próximas semanas, los próximos días, Juan Bonome coordina unas jornadas que se van a transmitir por el canal de la escuela, sobre historia del periodismo en América Latina, que les mencioné hace un ratito. Y bueno, también en noviembre yo coordino junto con Daniel Sasbón y el Centro de Deporte de la Escuela de Política y Gobierno, esas jornadas sobre deporte de la década del 20 en relación a la dimensión internacional, ¿no?, de deporte. Y quiero insistir con que no solo abordamos temas históricos, digamos, este año, digamos, con Mariana Caminotti estamos dirigiendo, y con una colega de la Escuela de Humanidades, Ailén, estamos coordinando un proyecto, un PLIN, proyecto de reconocimiento institucional, ¿no?, que da la UNSAM, sobre bicentenarios latinoamericanos, ¿no?
Estamos hablando de 2010 hasta hoy, y todavía falta el año que viene el de Brasil, por ejemplo. Así que los invito y las invito a ver de qué se trata eso, si les interesa investigar los bicentenarios latinoamericanos desde la historia cultural, insisto, desde la interdisciplina. Mariana es politóloga, Irene es antropóloga, yo soy, bueno, historiador y con formación en antropología también. Y entonces abordamos este objeto de que son los bicentenarios desde esas múltiples miradas para estudiar la participación o la marginalización, por ejemplo, de grupos de las mujeres, de disidencias sexuales, grupos afrodescendientes, pueblos originarios, en el relato nacional que se pone en escena en los bicentenarios, en cada país, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Les digo. En fin, para terminar, si quieren contactarnos, saben, tenemos un mail, centro de historia, @unsam.edu.ar, la página del Facebook del CEP, ahí anunciamos y vamos colocando los flyers de las jornadas que vamos organizando, y también, bueno, para tener una mirada un poquito más detallada de lo que acabo de contarles, está la página web dentro de UNSAM del CEP, ¿no es cierto? Pueden entrar ahí y curiosear más en detalle a qué se dedica cada uno y las líneas generales del centro, ¿no? Así que, bueno, quedo a disposición si hay preguntas, comentarios, y muchas gracias, bueno, por la invitación nuevamente, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por tus comentarios, por comentarnos un poco sobre el área para informarnos un poco más. Así que gracias. Por último, voy a invitar a Maximiliano Vila, que está en representación del área de estudios internacionales. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Gracias por la invitación, gracias también a Leandro. Yo, como contabas recién, estoy en representación del área de estudios internacionales, que la coordina Marcelo Sayer, que hoy no pudo estar, pero también les manda saludos y les agradece la invitación. Y dado que ya estamos en ese periodo en el que nos empieza a agarrar la sumitis, voy a intentar de ser lo más conciso posible, ¿no? En nuestra área, el foco, a ver, ¿de qué implica hacer investigación en nuestra área? Está básicamente abocada a la dimensión internacional, que nosotros con eso nos referimos a todos los temas que tienen que ver con relaciones internacionales, entre estados, pero también transnacionales, es decir, otros actores que actúan, que no son estatales, ¿no? Que actúan a través de las fronteras, que algo tiene que ver con lo que mencionaba Pablo recientemente, pero tal vez la diferencia mayor, y ahí voy a los temas, que los van a poder encontrar en la página, y les agrego un paréntesis, cuando vuelva a estar online, porque ahora está caído por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, ahí me está confirmando Débora. Entonces ahí brevemente van a poder ver en muchísimo más detalle, no los quiero aburrir detallando cada una porque es un grupo bastante grande, somos 20 investigadores, varios becarios ya que estamos trabajando hace un par de años, todo se da en el marco de la licenciatura, la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales, y tenemos 7 áreas más o menos de trabajo. Menciono brevemente sin profundizar, ¿no? Globalización, ecología y desarrollo sustentable, que ahí entiendo que también trabajan con el área de ambiente, algunos colegas. Violencia y paz en el sistema internacional, que es el tema por excelencia de las relaciones internacionales, de hecho es por lo cual surgió como disciplina. Después tenemos un foco muy marcado en abordajes críticos sobre teoría internacional. Y esto es importante por el sesgo que hay en la disciplina, como en muchas otras de las ciencias sociales, estadounidense, podríamos decir, ¿no? Con los principales académicos que provienen de ahí, y que eso genera cierta dificultad para entender el mundo desde otro lugar del planeta. Entonces ahí hay colegas que están trabajando desde esa perspectiva crítica. También abordamos temas de economía política, pero internacional, ¿no? En particular en lo que se refiere a temas de integración económica, Mercosur y otros acuerdos, tratados de libre comercio y todo lo que eso implica. Temas de análisis de política exterior, de coyuntura, es algo muy trabajado por varios miembros del grupo. Discusiones sobre gobernanza regional y global, por ejemplo, hay uno de los temas en donde yo trabajo tienen que ver con la incidencia de China en distintas facetas de la gobernanza global. Y por último, cuestiones que tienen que ver con tecnopolítica o política global de la ciencia y la tecnología y la innovación. Entonces, si quieren profundizar estos temas, vean la página, vean nuestras redes, particularmente, ahí somos bastante activos, tenemos cada uno de nuestras propias redes, las redes del grupo, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, ahí van a poder ver seminarios, en YouTube también hay varias conferencias ya hechas por los distintos integrantes, así que
Si les interesa alguno de estos temas, se pueden acercar por ahí. Y por supuesto, después, con respecto a la última pregunta que hacía Rocío, ¿no? De cómo contactarse con nosotros. A ver, ahí diría dos cosas. Si están en relaciones internacionales o si están cursando alguna de las licenciaturas o maestrías, bueno, ya lamentablemente están interactuando con nosotros, para bien o para mal, están interactuando bastante y deben tener ahí nuestros contactos y saben que es por tesinas, tesis, adscripciones, como mencionaba Débora. Y el otro punto es para los que no están, ¿no? Para alguien de ciencia política que quiera trabajar en el tema, bueno, se pueden acercar por escribiéndonos, sumándose a alguna de las tareas o actividades que hacemos también en el grupo. Y bueno, después será cuestión de hablar con cada uno que esté trabajando en algún tema que les interese. Y creo que no me faltó nada. Y también becas, ¿no? Está la cuestión de becas. Si se quieren sumar para investigar, ¿no? Consideren que hay becas CONICET, ¿no? Que ya hemos recibido algunos interesados y que hay miembros del grupo que están justamente impulsando que presenten proyectos y se quieren sumar después de que se reciben en algún doctorado o algo así. Bueno, eso es algo que también calculo que es válido para las otras áreas también. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias por la invitación y quedamos abiertos a consultas por email y por ahora también si quieren hacer alguna pregunta. Bárbaro, Maximiliano, muchas gracias por tu participación. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o una consulta en general para preguntar a algún expositor. Si no, vamos cerrando. Quiero agregar solo algo que me olvidé de promocionar ahora que escuché a Pablo. Y es que el área nuestra está en este momento haciendo un seminario muy, muy interesante, internacional, sobre comunicación política, medios, discursos, como lo dice el nombre del área, y nada, están invitados a mirarlo por YouTube. Hay investigadores muy buenos, y va a durar entre hoy y mañana, organizado por el área, y en particular por Iván. Están invitados. Genial. Bárbaro, Sol, gracias por la invitación. Bueno, me parece que ya estaríamos para cerrar como la jornada. En principio, volver a agradecerles a cada uno de los investigadores que se sumaron del área para compartirnos sus experiencias, lo que están trabajando cada uno en particular. Y por otro lado, veo que hay pocos estudiantes en general, pero como a los que están presentes por ahí impulsar y difundir como esta charla que se dio para convocar por ahí a aquellos que no conocen las instancias de investigación que hay en las distintas áreas y que si les interesa obviamente que se contacten con ustedes para promover justamente que podamos crecer como espacio en general. Así que bueno, si les parece, damos por finalizada. Muchas gracias a todos por sumarse. No tengo más nada para aportar, no sé.